No conocía a Diego Bernardini hasta hace unos 2 meses y medio, que tuve el gusto de invitar a conversar a Alexandra Landázuri, que es la CEO del Temaca, y entonces nos pusimos a conversar de varias cosas, y me habló de una palabra interesante, que contigo, Javier, no sé si tú estabas aquí, Bolito, ese día, no creo, ya había salido, saliste temprano. No estabas. De una palabra que se llama la nueva longevidad. ¿Qué es la nueva longevidad? Es muy interesante determinar, y lo tenemos a Diego para conversar, para yo no hablar mucho, y Alexandra Landázuri nos habló media hora, y todo el panel concurrió en una fascinación por el tema, porque es un tema, siendo nosotros, que hablamos de política, normalmente, pero este es un programa urbano, como lo digo siempre, y entonces le interesa a la colectividad. Y nos dijo Alexandra, y su palabra ha sido real, y aquí está Claudia, que hace las relaciones públicas gentilmente, y lo ha traído Diego Bernardini. Estuvo el otro día en una emisora, el otro día en un canal de televisión, en El Expreso, es una figura a nivel internacional. Y vamos a saludarte, Diego, bienvenido a I99 TV y 99 Radio, qué gusto de que estés acá. Cuéntanos un poquito cómo estás y aquello de la nueva longevidad, para entrar al diálogo con todos mis compañeros. Bienvenido, te repito, a este programa de I99 que se llama Diálogo. Eduardo, muchas gracias por la invitación, mi saludo a la audiencia de I99 y bueno, un gusto estar con Andrea, con Jaime, un gusto con todos ustedes. Y sobre todo por la oportunidad de poder hablar de esto, que es un fenómeno muy transformador. O sea, si vos me preguntás de qué estamos hablando cuando hablamos de nueva longevidad, bueno, yo creo que estamos hablando del fenómeno más transformador que va a haber en este siglo XXI en nuestra sociedad. Sabemos que la inteligencia artificial está modificando el entorno, no sabemos a qué grado va a llegar. Sabemos que el cambio climático existe, no sabemos si va a ser de medio grado, de 1 grado, de grado y medio, pero sí sabemos los números. Sabemos que hoy Ecuador tiene cerca de 1,5 millones de personas mayores de 60 años y que en los próximos 25 se van a convertir en casi 4 millones. Sabemos que un paper que se publicó la semana pasada, prácticamente todos los países, menos 3 de África y 2 de Oceanía, en el 2100, que parece muy lejano, pero ya tenemos 25 años. Parece lejano, pero no es tan lejano. Está en la esquina, en realidad. Está cerca. Bueno, sabemos que todos los países van a entrar prácticamente en una tasa negativa de crecimiento. En el caso de Ecuador, hoy son casi 18 millones de habitantes, más o menos. Se sabe que va a llegar a cerca de 19 millones, un poquito más para el 2060, pero en ese 2100 van a seguir siendo los casi 18 millones de hoy. O sea, no va a haber prácticamente crecimiento. Lo que sí va a haber, y con esto cierro la idea, es un cambio en cómo está conformado ese Ecuador del futuro, donde hoy ya Ecuador está por debajo de la tasa de recambio. O sea, va a haber menos niños, menos niñas y mucha más gente mayor. Estamos por debajo del 2, ¿no? Sí, ya estamos por debajo del 2. Porque para poder reemplazar necesitas mínimo 2. Mínimo 2, y estamos ya por debajo de 2. Europa tiene un bajísimo nivel de nacimientos y Estados Unidos va por allí, son las minorías, los latinos, entre otros, que tienen una mayor. Y esto tiene que ver con el mundo. Yo entiendo, tengo un hijo profesional de 34 años que vive su vida, está haciendo un doctorado, él no quiere saber del tema. Yo no sé no creo que se quiera casar, menos piensa realmente en tener hijos, porque Andrea, que tiene hijos chicos todavía, porque Andreita es menor, chico y grande, y tiene la gran suerte, chico y grande, claro, tiene la gran suerte de que su mamá la apoye, pero no todo el mundo tiene esa facilidad, entonces tiene un problema social. Mi mamá trabaja, no me cuida ninguna criatura. No, nada. Bueno, mira, duro todavía. O sea, es duro, pero es una tendencia mundial. Creo que tú hablábamos fuera de micrófono, ¿no? La generación de arriba de 60 ya está establecida económicamente. Eran otros tiempos, tienen su casa, tiene una jubilación ganada durante X años de aportes. Se viene una generación que no aporta eso, y lo que es tu tema, Diego, cuánto más vivimos ahora y vivimos bien, con calidad, ¿no? Entonces se extiende también el uso de eso. Y el reto mundial, cómo hacer que el sistema se adapte a la población y no al revés. Y los problemas sociales de la gente comienzan siendo eso. Entonces, lo que tú dices, padre trabaja, madre trabaja, ¿cómo ayudan los abuelos? En mi caso, y estoy seguro que de ustedes, los abuelos sí ayudaron con los chicos que hoy son grandes. Había muchos servicios, yo lo llamo servicio diplomático, a las señoras que trabajan en la casa, y donde hay muchas embajadoras, es más difícil conseguirlas. Entonces, y es económicamente muy oneroso, tú sabes, Andrea, pagar colegio, entonces la gente se detiene un poquito, pero bueno, eso es otro tema. Esta gente de 50 años para arriba,
tiene un rol interesante, como decías tú, pagaron. ¿Cómo vive esta gente? ¿Cómo? El Seguro Social vive quejándose acá en el Ecuador de que no estaban preparados, quiere subir los años de jubilación, la gente sale a decir, oye, quieren es matarnos, pero entonces es un sector que no está determinado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos para ello? Sí, a ver, esto primero es un fenómeno que es global. O sea, hoy mencionaron Estados Unidos. En Estados Unidos hay 10.000 personas por día que están cumpliendo 65 años. Esto va a ocurrir hasta el 2030. Eso ya está estudiado. ¿Pasa en todo el mundo? Sí. Corea del Sur hoy es la punta que tiene 0.7 de recambio. Ya hay países, Corea del Sur, Japón, China, España, que están perdiendo población. Eso ya está también pasando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, efectivamente, los que tenemos 50 años nos estamos encontrando con que de repente miramos las fotos de nuestros padres y decimos, pero ¿cómo? Este señor, que es mi padre, a los 50 años era un anciano. Claro. Y hoy yo tengo 57 y me siento un rockstar, ¿viste? Entonces, claro. Entonces, ahí es donde está la transformación. Yo creo que no es solo una transformación cuantitativa en el sentido de que estamos viviendo más, sino que me parece que lo más importante es que estamos viviendo diferente. Estamos decidiendo vivir diferente. La edad, que es la edad la que nos regla para, como hablábamos, cuándo vamos a votar, cuándo entramos a la escuela primaria, o como una época pasada para las mujeres, a los 30 años no te casabas, eras una solterona. Nosotros, en cambio, a los 50 somos cincuentones. La percha, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa categoría, ese indicador que es la edad, está quedando en desuso. Ya no refleja nuestras ganas de hacer, no refleja nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras ganas, y nos estamos encontrando con que, a diferencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, que además tuvieron 4 hijos, nosotros con suerte tenemos 1, y nuestro hijo va a tener un gato castrado, así que, o sea, nos está pasando eso, vamos casi que a la extinción, como dice el meme, pero nos estamos dando cuenta al mismo tiempo que lo que nos queda por delante, si tenemos la posibilidad de tener salud, que eso es algo que es muy importante porque nos define también cómo va a ser esa longevidad, puede ser muy interesante, porque ya sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace perder el tiempo, ya tuvimos alegrías y también tuvimos tristezas, algunos ya nos hemos casado, hemos criado a nuestros hijos, está bien, viene el desafío de repente de tener un padre o una madre con muchos años, pero ya sabemos qué nos gusta. Y cuando vos le preguntás a la gente qué es lo que no estamos haciendo, y lo que la mayor parte de los políticos tampoco hacen, deciden por esas personas mayores sin preguntar, cuando nosotros preguntamos, la gente lo que te dice es, yo veo la edad que tengo cuando me miro al espejo, porque yo por dentro me siento mucho más joven. Señor. Entonces, ahí está el punto. Tenemos que entender que esto es una transformación, que estamos viviendo un momento fundacional, porque estamos viviendo diferentes que nuestros padres, nuestros abuelos, y que estamos decidiendo vivir distinto. Y eso me parece que es lo principal y a lo que le tenemos que prestar atención, porque ahí se abren muchas oportunidades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, y también muchos riesgos y desafíos. Cuando estudiábamos marketing, yo estudié después de periodismo y derecho, estudié marketing, hablabas de los segmentos, ¿no? ¿Verdad? Los segmentos a los que iba dirigido lo que se llamaba, ¿cuál era tu mercado meta? Entonces tenías los muy chicos, iba subiendo, y efectivamente tú tenías mercado hasta los 50, 55 años, de ahí ya no había mercado, no había, porque claro, todo esto se estudió en los 60, en los 70 y los 80, y hoy tienes esta franja, este grupo, que lo que está diciendo Diego, y se lo explico a la audiencia, es que gente que tiene capacidad económica, mucha o poca, porque muchos están ya retirados, u otros están terminando de retirarse, tienen pagada su casa, tienen hijos grandes o están teniendo hijos grandes, y quieren vivir. Y Dios y la ciencia han logrado que la edad de vida haya subido de 65 a 80, en muchos casos a 85. Tú no ves, tú decías, lo que dice Diego es verdad, tú veías a un veteranito, un papá de 50, 40 años, decir, yo no me voy a parecer. Es que era también cómo se veían, ¿no? Yo me acuerdo, lucían, ¿no? Desde que yo abrí los ojos, mis abuelitas estaban en facha de abuelita. Entonces yo veo a mi mamá, que ahora es una abuelita, y sigue trabajando. Sí. Y hoy la abuelita te pregunta, ¿hay Tinder para mí? Claro. Hoy la abuelita te pregunta por supuesto. Y no se casan, ¿o no? Son pilas, ya aprendieron, solo tienen novios. Sí. Mi pregunta es, vemos mucha de esta gente retirada que, como tú dices, ya sabe qué quiere hacer. Y se retira y pone, por ejemplo, un negocio de una cafetería de especialidad en la playa. Son este tipo de economías no obligadas, pero que a los 60 años una persona está tan capaz que para qué se va a ir a encerrar a envejecer a su casa. Hay una frase muy linda
un actor que dice, no dejes que entre el viejo. Clint Eastwood, no dejes que entre el viejo. Y él habla de no dejar que esa vejez te tome. Exacto. Mucha gente siente que si se encierra en su casa, eso va a suceder. ¿Cómo ves esa economía que pueden mover? Pero es un estado mental, Andrea. Totalmente. Porque realmente hace años el doctor Manrique Izquieta lo definió acá, cuando estábamos en la universidad. Hay un libro que él escribió. Sí, que él escribió. Es un estado mental. Entonces vamos con las dos preguntas porque las dos confluyen. Sí. Por favor. Mira, es todo un fenómeno nuevo. La economía de la longevidad, se empezó a escribir de economía de la longevidad no hace más de 10 años. Claramente involucran no solo a las personas mayores, sino también a las familias, las necesidades, los costos directos, las necesidades insatisfechas y también los costos indirectos. O sea, realmente es un fenómeno que es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En América Latina tenemos que reconocer que nuestros países son diferentes a la Unión Europea, a Asia, a Estados Unidos. Entonces, a veces intentan vendernos modelos que no pegan con nuestra realidad. Pero yo la pregunta que hago es, si tenemos 1,5 millones de personas, que no son los baby boomers, que tienen quizás miles de dólares, pero vos tenés 1,5 millones de personas que te pueden gastar $20 o $15 por mes. ¿No te parece que es una cantidad interesante? Muy interesante. Ni hablar si también hablamos de los hijos, que muchas están apoyando a los padres. Entonces me parece que ese es un fenómeno que es extremadamente interesante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y esto me pasa mucho cuando voy a asesorar, digamos, a empresas desde el punto de vista de comunicación. ¿Cómo podés definir a un grupo que es diverso? Por definición, porque no hay dos personas mayores iguales. Y donde además esas personas vos no les vendés, ellos te compran, porque ellos saben lo que vos, que es el voto también. O sea, ellos saben perfectamente a quién votar y por qué votar. Entonces tenés que hablarles de una determinada manera. Hay personas que hay empresas que ya se dieron cuenta. Y el concepto es este: si vos ves a la edad como un problema, estás en problemas. Dove, por ejemplo, la cosmética, ya quitó todas sus palabras referidas a la edad o al envejecimiento. Empresas que todos conocemos, IBM, Home Depot, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola, fueron creadas por personas mayores de 50 años en esa época. Entonces, a ver, Starbucks está abriendo cafeterías atendidas por personas mayores de 60 años. Hay gente que ya se dio cuenta de esto. Entonces, me parece que, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos estamos perdiendo. Hay una experiencia muy interesante que muestran en un partido de básquet cuántos pases tienen que dar los jugadores. Y en el medio de eso aparece un gorila. Y nadie le presta atención al gorila porque está viendo los pases. Bueno, la economía de la longevidad es un gorila que se nos está cruzando por delante de nuestras vidas y no la estamos viendo porque hay un sesgo. Hay un sesgo de entender, como bien decías, Andrea, que la abuelita todavía está en su casa, por supuesto, creando una microeconomía que es totalmente necesaria, porque además se manejan en efectivo, muchas veces fuera del banco, con cumplimiento de sus deudas, 100%. Y que están, digamos, dejadas de lado por un sistema formal, por un sistema bancario, por la empleabilidad, y porque, como cierre de esta idea, tenemos que entender que esa jubilación, como entendemos también el paso, ¿no?, esa transición, esa jubilación es para determinadas personas y es un derecho y no una obligación. Y que lo mejor que podemos hacer para nosotros es estar ocupados. Por eso las mujeres viven más que nosotros, ¿no? Sí, señor. Siga Andrea González, Javier Segarra. Le iba a dar el paso a usted, pero Andrea ya usted sabe. Como que... Andrea sí, se cruza nomás, no hay problema. Como el gorila ahorita. A mí siempre me ha llamado la atención, Diego, ver esta diferencia en la vejez de, por ejemplo, los europeos, sobre todo los europeos, más que los estadounidenses, y los latinos. Tú aquí ves, te vas y te subes al Chimborazo y encuentras una señora de 60 años de Europa que está recorriendo el mundo a punta de mochila, sí, con su marido o su mejor amiga. ¿Por qué hay esa diferencia en querer disfrutar la vejez desde un punto de vista tal vez europocentrista, donde ellos ya realmente, como tú dices, ahorraron toda una vida de trabajo y ahora empiezan a recorrer el mundo? Cosa que los jóvenes ahora quieren hacer llenándose de deudas con las tarjetas y sin haber hecho ni la mitad de las cosas que hizo esa generación. ¿Qué cambio hay ahí? ¿Por qué ahí hay un punto muy interesante que mencionas, Andrea. Europa transicionó demográficamente mientras iba haciéndose rica, mientras de alguna manera fortalecía sus instituciones. Lo que a Europa le llevó en promedio 100 años, esa transición demográfica que hablábamos aquí en Ecuador, de 1,5 millones a 4 millones de personas mayores en 25 años, eso es lo que nos va a pasar en nuestros países. Lo que a Europa le llevó 100 años, a nosotros 25. Esas personas europeas son personas que tienen además
lo que entendemos por excelencia en el mundo, que es el estado de bienestar europeo, donde hay una protección social que claramente, mis suegros son europeos. La salud intacta. La salud intacta, tienen una jubilación que les buena, permite cómoda. vivir dignamente. Nosotros acá en América Latina tenemos, primero, un grado de desigualdad que fue lo que más aumentó. Entonces, cuando de repente a nosotros nos dicen, como Clint Eastwood, ¿no?, que en una de las películas decía, al único que le interesa llegar hacia los 100 años es al que tiene 99. Pero cuando a nosotros nos dicen, que vamos a vivir 100 años, tenemos que entender que posiblemente va a haber una minoría que llegue a los 100 años. Pero la mayor parte de nuestra población no, porque hay mucha desigualdad, porque hay informalidad en el trabajo, porque hay problemas con los sistemas y servicios de salud, porque hay una política pública que no te acompaña. Entonces, exacto, lo que yo digo es, mira, te toque vivir 85, 92 o llegar a los 100 años, trata de pasarla de la mejor manera posible. Claro. Y esa mejor manera posible es dos cosas: autonomía, o sea, permitir independencia, crucial, que nadie venga a vestirte, a darte de comer o a asearte. así es. Y la otra con dignidad, respetando lo que a vos te gusta. Claro. Así es. O sea, Y- que si vos querés un Tinder, anda al Tinder, y si querés estar con tu marido, estás con tu marido. Sí, y cada vez se abren más este tipo de segmentos de mercado, por eso la broma que hacía Eduardo, porque en realidad se habla ya de una vida plena. El Tinder no es broma, o sea, el hecho de que ellos quieran Sí. buscar una pareja en estado viudo o divorciado, tienen mucho tiempo libre y es increíblemente peligroso pasar ese tiempo solo, encerrado y sin hacer nada, que realmente te envejece así tengas 19 años. Mi última pregunta, tú hablabas de Por que fin. llegar a ellos es complicado porque solo leen medios tradicionales y tanto publicidad como política se olvidan y ahora pues vemos una volcada masiva en Instagram, en TikTok, en cosas que realmente a esa población no le interesa y jamás van a llegar. ¿Será que ellos vuelven a rescatar el periódico, la televisión y la radio de las fauces del internet? ¿Se viene una nueva tanda de medios tradicionales consumidos por esta población que está en aumento? Mira, está muy buena la pregunta porque es real. Los medios tradicionales cada vez están en baja. O sea, hoy lo hablamos cuando me toca estar en un periódico, como ayer justamente con la gente del Expreso y demás, pero esto pasa en todos los países, ¿eh? Sí, es mundial, Eso por pasa en supuesto. todos los países. La prensa escrita cada vez va menos, pero los que estamos en la segunda mitad queremos el diario y queremos el libro para marcarlo y no el Kindle. O sea, lo Y queremos. en mi generación sí se valida mucho esa información Exacto. real, porque en el internet puedes encontrar absolutamente todo. La Exacto. validez de un escrito debe seguir siendo eso. Pero también hay un tema que es muy interesante, que no hay que estereotipar a las personas mayores con el hecho de que están desconectados. Una cosa es la utilización de las redes sociales, que es cierto, yo no tengo TikTok, tengo quizás las otras, pero el TikTok no, sí lo tiene mi hijo y está todo el día con el TikTok, pero las personas mayores, lo sabemos por los estudios, arriba del 60-70% utilizan internet. Sí, Facebook. Están conectados. Están todos en el Facebook. Y no solo en el Facebook. Mi hijo me dice, sos un boomer porque estás con el Facebook. Claro, pero le digo, claro. la gente que a mí me sigue, mayoritariamente está en el Facebook. Sí, sí. Pero te digo algo muy interesante. No solo están con el Facebook, sino que es el segmento que más participa. No es que te ponen un like, te ponen Hablan, comentarios, claro. te ponen opiniones. Así es. Entonces, eso me parece que es relevante. Y me has hecho coro que hace poco, bueno, vi un video donde está hablando el chico que actúa en ese Sexto Sentido y Sí, le hacen lo una vi, broma lo vi. y le dicen, estoy Veo rodeado de viejos, gente que usa Excel y que todavía tiene Hotmail y le dice, yo tengo Yahoo. Pero te demuestra que es una generación que no fue nativa digital Sí. y se ha venido adaptando. Así es. O sea, ya no tienen Yahoo, no sé quién tenga Yahoo aquí, Yahoo. pero han ido mutando, o sea, no son ajenos a la parte digital. No, estaba haciendo broma, espero que nadie tenga Yahoo aquí, en Yo serio. pensé que bonito, pero no. No, o sea, yo empecé con Hotmail y ahora tengo Gmail, no crean, pero sí habla de una generación que se adapta muy rápido sí. a la tecnología. Completamente. Y acá hay un tema que es muy interesante, porque muchas veces se habla de la inclusión digital, de los migrantes digitales, claramente. Los datos nos muestran que a mayor edad hay claramente mayor grado de desconexión, pero también tenemos que entender Son sabios. que sí, que esa brecha digital va a existir siempre porque no es una cuestión de edad. Hay gente que no quiere convivir con plataformas, no quieren vivir con redes. Eso va a existir siempre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Porque esto se vio claramente con la pandemia. Cuando hubo que migrar todo, todos dijimos, está bien, ¿no? Pero en el medio quedó mucha gente excluida, Claro. las personas mayores, ¿no? Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es brindar oportunidades. Hoy estamos dando cursos de alfabetización digital porque hay personas que hoy necesitan Sí, señor. entender cuestiones básicas. Con el tema Tinder de los la agarras de seguridad. una. Sí, y con la seguridad Así seguridad es. bancaria. Sí. por Javier ejemplo. Segarra, por favor. Gracias, doctor. ¿Por qué le surge a usted el analizar esta nueva longevidad? ¿De dónde le nace a usted esto?
A ver, yo creo que todo nace, en mi caso personal, en la familia. Yo tuve la posibilidad de conocer 3 bisabuelas mías. Mi última abuela falleció hace 4 o 5 años, con más de 100 años. Esa le ganó a Clint Eastwood todavía. pero yo creo que pasa por allí. Porque uno cuando aprende, busca aprender de las personas mayores en la familia. Y después me di cuenta que ya como médico quise aprender inclusive de mis pacientes. Pero hay un fenómeno que también ocurrió en el camino de todo esto, y fue el hecho de haberme encontrado, a medida que hablaba con las personas mayores, con algo diferente a lo que a mí me enseñaban. ¿Qué me enseñaban a mí? A ver, ¿cómo se entiende esto en términos académicos? Geriatría y gerontología. Y eso viene ligado de dependencia, de necesidad de cuidados, de pasividad, de desprotección, de vulnerabilidad. Y yo me encontraba con que la mayor parte de las personas mayores estaban bien, tomaban medicamentos, andaban con un bastón, andaban con bastón o con muleta, pero tenían buenos y aceptables niveles de vida. Entonces yo me encontraba con que había una parte muy importante, por no decir la mayoritaria de la sociedad, referente a las personas mayores, que tenían un discurso, unas ganas y unos proyectos de vida diferentes. Y por otro lado, me encontré algo que es muy interesante. Siempre hablamos de las personas mayores como el otro, ¿no? Son los otros. Pero a uno ya le salieron canas, ya le salieron arruguitas, ya se cansa un poquito más, ya dormir te cuesta diferente. Y cuando me puse a evaluar, a ver las investigaciones que decían ¿cuándo dejamos de percibirnos jóvenes? Es apenas pasado los 40. Entonces, todo este fenómeno empieza antes. ¿Cuál es el reto para mí? Entender que nuestros hijos, que mi hijo, que sus compañeros van a tener vidas largas, que nosotros vamos a tener muchas transiciones, porque ustedes el día de mañana quizás tengan otros proyectos de vida, tengan otros proyectos familiares, tengan otras parejas, porque los hijos se van de la casa, porque quizás uno tiene la desgracia de enviudar, de separarse, y la vida sigue. Claro, le preguntaba esto, Doc, porque me imagino que con sus pacientes, esta longevidad de la cual la vive usted diariamente con sus pacientes, debe haber una transformación en la que uno, en el caso suyo, que es usted un doctor, dice o dijo, a ver, aquí hay algo que hay que analizar, ¿verdad? Entonces, no todos son los mismos longevos, no todos son las mismas situaciones de los longevos, siempre hay algo que destacar. Entonces, claro, cuando viene el tema, la nueva longevidad, y uno comienza a analizar, bueno, ¿qué es esto? Se da cuenta que la gente anciana de años atrás, uno los veía como los verdaderos ancianos a los 50 años y no como Correcto. ahora, que uno todavía ve a alguien de 60 y dice, si está pelado todavía se man. Correcto, pero completamente. Por eso digo, Increíble. tenemos que observar, tenemos que ver, tenemos que entender que esto no es todo bueno. O sea, yo, como comentaba recién, soy un optimista nato, claramente, pero también entiendo que hay muchos riesgos, que hay desafíos. Envejecer es un tema muy complejo. Claro. Particularmente para la mujer, porque va muy ligado a la estética en nuestra cultura occidental, pero también ligado a una parte de la población que deja de tener ingresos, que lo obligan quizás a jubilarse, que de repente está sujeto a determinadas cuestiones, como por ejemplo una pandemia que nadie se imaginaba, y que de repente nos encontramos con que los que primero caían eran esas personas mayores. El grado de vulnerabilidad, la finitud, se apareció de golpe en nuestras casas. Entonces, la nueva longevidad es una etapa nueva en la historia de la humanidad. O sea, antes había personas longevas, por supuesto. Sí, sí. Aristóteles, Platón, los senadores romanos, todos fueron longevos para esa época. Hoy lo que estamos viendo es que por primera vez se convierte en una experiencia colectiva, en una experiencia social, donde, como digo, cada vez va a haber más personas de 50 para arriba, de 40 para arriba. ¿Y por qué hablo de los 40 o los 50? Porque ahí entramos en la mediana edad. Ahí nos dimos cuenta la vida que pensábamos tener y la que tenemos. ¿Y qué nos gustaría hacer por delante? Y vemos algo que es muy importante, que mencionabas justamente, Javier, recién, la irreversibilidad del tiempo. Ahora, depende mucho de la alimentación, Doc. Sí, a ver, Ejercicio. Y el ejercicio. Hoy el 60%, 70% de la longevidad depende de cómo decidimos vivir. Correcto. Nuestros hábitos de vida. Ahí entra la actividad física, movernos más, la alimentación, la vida emocional, los afectos, las relaciones sociales. Hay un estudio muy interesante, el más importante del mundo, que lo están haciendo en Harvard, ya lleva desde el año 1938 y muestra
que los supervivientes, porque todavía hay supervivientes de esa cohorte del 38, dicen que el factor para ellos más importante fueron las relaciones afectivas y emocionales. Sin duda. Tenemos entonces actividad física, alimentación, las emociones, la emocionalidad, los vínculos afectivos, la espiritualidad, la salud espiritual, la trascendencia y algo que es muy interesante, el sentido de vida. El sentido de vida. ¿Por qué vas a vivir? Exactamente. ¿Por qué me despierto cada mañana? ¿Qué es lo que quiero hacer? Increíble. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, eso es hoy el 70% prácticamente. 60%. Tenemos la genética, apenas explica los estudios 28, 25, 30%, no llega a eso, y un 10% que es el sistema sanitario. Claro. Es el tener un hospital que sea competente. Tenga buen nivel. O un médico que te haga los estudios preventivos, por ejemplo. Depende de uno, como ser humano, cada persona, llegar a esa nueva longevidad en condiciones como la que usted señala. Completamente. Sin Esto duda. es una actitud personal. Por eso eso se puede educar. Por eso la importancia de hacer pedagogía de la longevidad. Es Porque una actitud. esos hábitos de vida los podemos educar. O sea, hay incentivos. Hay empresas que te pagan si vas en bicicleta. Bueno, quizás acá en Guayaquil o en Buenos Aires ir en bicicleta a la oficina es peligroso también. Claro, Pero, digamos, hoy tenés incentivos, tenés educación. Esto empieza, lo hablamos justamente ayer. A ver, a nosotros, o por lo menos en Argentina en esa época, nos enseñaban la importancia del ahorro en la escuela primaria. Eso hoy se llama educación financiera. Porque vivir cuesta dinero. Claro. ¿Y qué es lo que hacemos? Subestimamos nuestra longevidad y sobreestimamos la capacidad financiera. Entonces llegamos a los 80 años sin dinero. Bueno, tenemos que enseñarles a los que vienen detrás, a los más jóvenes, que van a vivir mucho tiempo con un poco de suerte y con hábitos saludables. Pero para eso va a haber que ahorrar. Claro. Vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que dejar de lado un concepto del siglo XX, que es la jubilación. O sea, eso, el Estado posiblemente nos dé una transferencia, un subsidio, pero nadie piensa vivir de la jubilación que nos va a dar el Estado. Eso pasaba en los 70, ¿verdad? Claro. Exacto. Vamos a tener que reinventarnos, que seguir aprendiendo y por sobre todas las cosas cambiar el chip. Hoy a nivel de empresa tenemos que entender que un colaborador con experiencia da un valor agregado al equipo de trabajo. Es mucho más valioso. Eso está estudiado. Sin duda. Entonces tenemos que reclutar, reentrenar y retener. Sí, ese reclutamiento es el que todavía no termina de afianzarse en las empresas hoy en día, y yo creo que a nivel de la región, me refiero a otros países, porque piensan que el que tiene más de 40 años ya no sirve para trabajar, y eso está totalmente En el peor errado. de los casos, 50. Claro. Peor de los casos. Entonces, y ahí es que la gente viene y dice, quiero vivir de la jubilación, y así no se puede seguir en esta vida. Jaime, ¿no? Jaime, nos queda para hacer una pregunta y bolito, por favor. Jaime, Jaime, con adelante. la explicación, adelante, por favor. Está Gracias. interno. Sigue, hermano. Gracias Eduardo. Un placer tenerte por acá. La verdad es que te he escuchado con mucha atención y el problema que yo veo no es nuestra generación. Tengo 57 años, igual que tú, y creo que nosotros queremos seguir siendo activos. Somos una generación que nos acostumbramos a los cambios continuos, es decir, de la tradición, digamos, de blanco y negro pasamos a la de color, vimos el cambio del teléfono normal al celular, o sea, comenzamos esos cambios y hoy en día, pues obviamente, estamos acostumbrados a esos cambios, pero las nuevas generaciones, es decir, aquellos chicos que están de 30 años para abajo, los de 50 somos inservibles, no nos ven con los mismos ojos que veíamos nosotros a esas personas de 50 con experiencia. Y ahí viene el cambio psicológico tal vez, y es donde yo te iba a hacer la pregunta. ¿Cómo hacer que justamente la nueva generación respete las canas, por un lado, y que diga, ellos no vienen a competir, ellos vienen a darme sabiduría, que eso es lo que la generación actual no la está viendo? Totalmente cierto, Jaime. Nosotros después de determinada edad no queremos ni podemos trabajar 10 horas o 12 horas como lo hacíamos cuando éramos jóvenes, pero sí queremos estar ocupados. Hoy eso se llama intergeneracionalidad. Tenemos experiencias, casos exitosos en todas partes del mundo que han funcionado muy bien y que tiene que ver con la posibilidad de mezclar esas capacidades, esos perfiles. Justamente el Harvard Business Review publicó el mes pasado el desafío que implica, y esto lo dijo también la CEO, la ex CEO de Pepsi, los de McDonald's, el desafío que implica 6 generaciones de colaboradores dentro del mismo perfil. Y ahí hay un punto muy importante que pude
que pudimos identificar con mi equipo. Capital humano o recursos humanos, que son quienes hacen este reclutamiento del cual hablábamos recién, suele estar en manos de personas de 40 y cortos años. Esas personas están en otro momento de vida, no llegan a ver lo que viene por delante. Quizás seguramente tienen otras urgencias. Entonces, la primera barrera a nivel corporativo que encontramos para fomentar esta intergeneracionalidad es capital humano, recursos humanos. Tenemos que sensibilizar a esas personas y tenemos que mostrarle los casos exitosos y los atributos que mejoran con la edad, que están investigados. No los voy a aburrir con estas investigaciones, pero sabemos que después de los 50 hay cuestiones que mejoran. Creatividad, desempeño, toma de decisión, comprensión del entorno, mentorización. Eso mejora. Y lo otro que tenemos que hacer es también sensibilizar a los CEO, que es el que toma la decisión de arriba y baja, digamos. ¿Y sabés dónde estamos viendo gran parte de estas tensiones? En las pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque suelen ser de perfil familiar. Sí, señor. Entonces, el trasfondo de las generaciones de ceder el paso y la sucesión es un gran desafío eso. Entonces, estamos trabajando mucho ahí con equipos interdisciplinarios para entender que acá no pasa por perder poder, sino por un intercambio de roles, una sucesión y sobre todo dar sustentabilidad a la empresa, que es lo que quiere. Te doy un dato más. Universidad de Lancaster, en Reino Unido, McDonald's hizo un estudio en los locales y dentro de los trabajadores. Los clientes veían con muy buenos ojos la atención del otro lado del mostrador de una persona mayor. Y los trabajadores, los colaboradores de McDonald's dijeron que se sentían mucho más estimulados cuando el equipo era intergeneracional. Y lo hizo McDonald's. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer en empresas más pequeñas de nuestra región? Esperemos que así sea. Le doy paso a Enrique, porque tiene una pregunta para ti. Un abrazo y gracias. ¿No? Mira, es muy bueno el tema. A mí me vino iba a preguntarte sobre la vejez, el que es un tabú, los estereotipos, los paradigmas, pero no lo voy a dejar de lado. Me preocupa es la juventud, pese a que tú estás hablando sobre la longevidad. ¿Por qué? Porque es verdad, todos los que estamos aquí fuimos criados por abuelos, por padres, con valores, y siempre nos enseñaron a mirar a futuro. Lo que me preocupa es que en la actualidad los jóvenes son inmediatistas, quieren todo a corto plazo, y esto que tengo en mi mano, que es un celular o un equipo móvil, como se quiera llamar, no aporta mucho, porque no te deja desarrollar capacidades. Hablamos hace un momento fuera de micrófono, aún hoy en día a mí me gusta leer, pero tomar el libro entre mis manos, no esto. Entonces, te digo, particularmente pienso que los que tenemos algo de este tipo de nociones y sentimientos, podríamos lidiar con el tema. Me preocupan son los que vienen atrás, ellos por ejemplo. A eso tenemos que educarlos. Eso, claramente. Ese es el punto. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en esos formadores, en esos idealizadores de decirles, ¿saben qué, chicos? El mundo no termina aquí, porque... No comienza y termina con un celular. No, es que, Eduardo, el tema es la cantidad de suicidios de jóvenes que se registran a nivel mundial. Es duro decirlo, sí. pero es la verdad. Y el tema de la salud mental. En China se suicidan porque los chicos a los 20, 22, 25 años dicen, ¿para qué sigo viviendo? Si ya lo he hecho todo, lo he vivido todo, ya el mundo termina, como dijo Eduardo, termina y finaliza aquí. Sí, a ver, me parece que ahí tenemos una gran tarea que tiene que ver con todo el legado que uno puede dejar, pero también con la importancia de sensibilizar. Yo soy profesor en 2 universidades en Argentina. Mis estudiantes tienen 22, 23 años. Van a ser médicos y van a ser fisioterapeutas o kinesiólogos. Y a ellos siempre les digo que la vida que ellos van a tener va a tener muchas idas y vueltas. Y me parece que tenemos que estar preparados para entender que una vida larga va a tener transiciones. Y las transiciones hay que prepararlas. A nosotros nos preparan para ir a la escuela primaria. Nuestras madres nos decían, ahora vas a empezar la escuela, termina el jardín, vas a usar... Bueno, nos preparan para el casamiento. Nos programaban. Por ejemplo, cuando íbamos a tener o cuando tuvimos nuestro primer hijo, nos preparaban. Bueno, ahora mirá, la pareja cambia, la vida cambia. Pero no se están preparando para ser personas mayores. Más aún con todo lo estético que hay hoy día, pues no luce. No nos están preparando para entender que llegar a los 50
es de lo mejor que te puede pasar. Los 60 es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Y la otra opción ya sabes cuál es. Así que mejor que lleguemos a esa edad. Entonces, me parece que hay que ver esto como una oportunidad, Sí, lo veo sin igual. descuidar Así es. esos desafíos que tenemos. Sí. Y esos desafíos hay que abordarlos. Y cuanto antes los abordemos, mucho mejor. Sí, señor. Mi querido Diego, se nos acabó el tiempo, incluso nos Muy pasamos unos interesante. minutos. Quiero agradecerte, Por favor. invitar a todos a las conferencias que desde hoy día están. A propósito, me escribe Arcadio Arosemena Sí. de la revista Vive, que nos vemos ahora tarde, yo iré mañana de tarde. Hay 3 días de conferencias diferentes, usted puede elegir. La que yo elegí es oportunidades de negocios para la gente más de los 50, que es lo que hablamos, o sea, porque eso es lo que quiero transmitir, porque hay mucho para la gente de 50 para abajo, hay opciones, pero también lo hay para otros, e incluso es martes, miércoles y jueves. Correcto. Bienvenido al Ecuador. Muchas Enhorabuena gracias. que hayas estado aquí en 99. Gracias, en el Eduardo. diálogo. Gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias. Discúlpanos que con Andrea, tú sabes que Andrea es arrebatada, pero por eso es tan simpática, ¿no? Javier decía, Sí. ¿hasta qué hora? Pero es muy, muy simpática Sí, y sí. tiene... A su estilo, pues, Su ¿no? estilo, Su ¿no? estilo. Entonces, pero la verdad creo que hemos tocado todos los temas. Oh, En lo que ha muy hablado interesante, Diego. muy Y afuera hay un interesante. señor que se llama Juan Carlos Toledo, que es el mayor de todos nosotros, con el que te lo voy a presentar para ver si le das, porque no sabe qué hacer con su nueva longevidad. Sí, sí. Un gran abrazo. Gracias, querido Diego. Gracias, Eduardo. Nos Muy topamos amable. hoy. Un abrazo. Sigamos adelante. Gracias. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo.